Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paola Quintero y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo, con la temática titulada Sesión 4, Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo mediante la metodología de espina de pesca. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestra experta líder de la comunidad, la ingeniera Erika Lisset Serrano Prada. Ella es ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental de proyectos y especialista en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia desde el año 2003 en planear, hacer, verificar y actuar en el sector construcción. Docente universitaria con más de 10 años de experiencia en posgrados, con publicaciones escritas y digitales para medios impresos y digitales. Ingeniera Erika, muy buenos días. Qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenida. Hola, buenos días, mi Pau. Gracias a todos por estar hoy con nosotros. Ya somos 96 asistentes. Hola, Fernando. Qué bueno saludarlos, siendo las 8:03 de la mañana. Y esta mañanita un poquito fría en la sabana de Bogotá, pero bueno, con mucha energía para empezar semana. Entonces, pues, como lo decía Paulita, estamos hoy en nuestra sesión 4 de la Comunidad de Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo. Hoy hay algo interesante que vamos a abordar desde el ejercicio práctico que siempre hacemos. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a ver cómo nos va con el sondeo. Muchas gracias, ingeniera. Así es, les recordamos que realizamos dos sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo, medir lo aprendido. Iniciemos con la primera pregunta. Una metodología como la espina de pescado permite determinar A. Causas del accidente. B. Responsables del accidente. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Recuerden que estamos en directo. Si tienen preguntas o algo, yo estoy aquí leyendo el chat para contestarles. Bueno. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Causas del accidente 98%. B. Responsables del accidente 2%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Una metodología como la espina de pescado se basa en A. Hechos probables. B. Hechos probados. 15 segundos y conocemos los resultados. Por acá me están diciendo, Sandra Milena me dice, buenos días, se está escuchando doble y no se entiende nada. Sandra Milena, si quieres revisa o salte y vuelve a ingresar porque pues debe ser algún tema de conexión en tu equipo porque nosotros acá por interno ya verificamos y está bien el sonido. Hola Jairo Hernán, buenos días, qué rico saludarte. Daniel Ortiz, buenos días, qué bueno estar contigo. Hernando Colonia, buenos días también, qué bueno saludarlos. Ya somos 136 asistentes. Estos son los resultados. A. Hechos probables 46%. B. Hechos probados 54%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Una metodología como la espina de pescado se concentra en A. Evidencias. B. Procedimientos. 15 segundos y conocemos los resultados. Hola, mi Pau, ¿cómo estás? Buenos días, qué rico que nos acompañes. Está con nosotros Paola Guevara, qué bueno saludarte, mi niña.
Estos son los resultados. A, evidencia 79%, B, procedimientos 21%. Bueno, conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestra experta, la ingeniera Erika Serrano. Bueno, muchas gracias. Fíjense que muchos de ustedes que nos acompañan varias veces o en varias conferencias, como Jairo Hernán, que lleva con nosotros años asistiendo, como Cindy Paola, que lleva con nosotros asistiendo, me pueden decir, Erika, pero otra vez metodología, eso lo vimos el año pasado y el antepasado, y otra vez la pregunta de si se basa en hechos probados o hechos probables. ¿Cuál es el enfoque o por qué volvemos a repetir? Entonces, dos puntos interesantes. Uno, siempre todos los años tratamos de no repetir temas, sino, digamos, como dar temas que complementen o que aporten a lo que ya hemos visto en años anteriores. Sin embargo, en el caso de las metodologías de investigación de accidentes de trabajo, que de alguna manera u otra, pues no nos podríamos inventar alguna otra o darle complemento a una otra, porque pues digamos que siempre trabajamos como con las básicas o las estándar, árbol de causa, 5 por qué, espina de pescado, dentro del contexto que estamos. ¿Qué es lo que tratamos de hacer cada año? De poder dar un enfoque a la misma metodología, pero un enfoque visto desde otra perspectiva en cuanto a actividad económica, en cuanto a qué normatividad se ha actualizado o qué ha salido nuevo, y en cuanto a escenarios en los que ustedes mismos puedan plantearse las inquietudes para realizar los ejercicios prácticos. Entonces, es muy importante que tengan esto en cuenta, que aunque el tema de una manera u otra suene o parezca similar, tiene un contexto o una estructura diferente en su enfoque para que pues no repitamos temas. Entonces, para eso era bueno esta aclaración. Otro punto que me parece importante dentro del contexto es, fíjense que la pregunta que les hacía sobre hechos probados y hechos probables, yo creo que Jairo Hernán, ¿cuántas conferencias hemos estado de metodologías de investigación de accidentes de trabajo? Me imagino que has estado en todos estos años y miren que siempre hago esa pregunta, la hago ocasionalmente y miren que todavía tenemos un 50-50, pese a que hemos abordado tantas veces este tema, todavía hay personas que tienen la duda con respecto a los hechos probables y probados. En cambio, en las causas y en las evidencias la tenemos un poco más claro. Entonces, fíjense que esto demuestra nuestra visión como expertos en positiva compañía de seguros, que no porque el tema ya se haya dado, se asume que está entendido o que está visto o que está aplicado al 100% como debería ser. Y pues por eso desde Positiva Compañía de Seguros trabajamos diariamente, anualmente en estos procesos para poder aclarar esas dudas a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, definir criterios prácticos para usar esta metodología de espina de pescado, qué normatividad hay asociada en la investigación de incidentes, accidentes de trabajo asociado a la metodología como tal, mirar qué sanciones pueden aplicarse cuando no se implementa la estructura metodológica, no específicamente espina de pescado, sino una metodología como tal. Y pues vamos a hacer un ejercicio con metodología de espina de pescado, como lo hicimos con la anterior conferencia que fue árbol de causas. Entonces es un accidente diferente, pero pues sí es importante aclarar que vamos a continuar con este proceso de metodologías. Ok, resulta que algo interesante que pasa en esta conferencia es que estuvimos revisando normatividad que ha cambiado y pues básicamente pues seguimos trabajando con la resolución 1401 del 2007, que es la que reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Sin embargo, que me gustaría mostrarles un documento que les tengo acá como consulta. Resulta que hace algunos años, cuando se empezó a montar toda esta estructura, en el 2021 encontré este borrador del Ministerio de Trabajo como una especie de actualización que se le iba a hacer a la 1401 y se ha venido hablando de la actualización de la resolución 1401 como tal. Es un documento como les digo, del 2021 y tiene un formulario o un documento que vamos a revisar hoy donde nos da como una ilustración de cómo hacer la investigación de accidentes e incidentes de trabajo. Incluso en el anexo 2 nos habla de la investigación de enfermedades laborales. Esto es un tema que quiero traer a colación porque muchas veces me preguntan, ¿mi formato está bien? Es que yo uso el de la ARL. Es que yo tengo un formato aparte, pero no sé si esté bien o no. Pues de alguna manera vamos a mirar qué tiene este borrador de normatividad que nos pueda guiar de alguna manera. En la actualización, como les digo, esto es del 2021, encontramos en la actualización un nuevo proyecto de lo que revisamos, hicimos un símil
es una actualización al 2025 que tiene el Ministerio de Trabajo de esta resolución que acabamos de ver, un borrador del 2021. Si uno compara, pues son unas estructuras muy similares y pues de alguna manera u otra también tiene los anexos que les menciono para investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Entonces, por eso es muy importante cuando tenemos estos temas tan fundamentales o tan determinantes en el sistema de gestión, digamos que un formato de ATS, un formato de capacitación, un formato de acta COPAS, de alguna manera, aunque es un registro importante para el sistema de gestión, pues de alguna manera u otra, este tipo de registros son relevantes porque es toma de decisiones, ¿sí? Es como la estructuración puede representar el cambio o el reajuste del sistema de gestión como tal, de una matriz de peligros, de una estructura, de un elemento estructurante del sistema de gestión como tal. Entonces, por eso es importante que estos temas se vayan actualizando conforme vaya pasando el tiempo. También hay algo interesante que quiero mostrarles ahorita y es una consulta que se hizo ante una famosa revista digital que nosotros usamos como bibliografía, donde hicimos la consulta, oye, esta norma técnica está vigente, no está vigente, porque en la página del creador aparece como no existente, pero en tu página web aparece como activa o vigente. Entonces hay una respuesta de esta entidad también. ¿Por qué les hago este paréntesis o por qué les hago esta introducción? Porque no debemos quedarnos solo con lo que vemos, actualizamos, revisamos o contextualizamos dentro de las capacitaciones o la normatividad que tenemos dentro de nuestra matriz legal. Siempre hay que estar buscando, siempre hay que estar consultando, siempre hay que estarse actualizando, porque hay cambios que pueden ser significativos como un cambio normativo o elementos o guías como estos borradores que nos pueden ilustrar un poco de para dónde va o qué camino se va a tomar a futuro para que vayamos pensando en esa actualización. Recuerden que la norma vigente es la resolución 1401 del 2007, que hay unos borradores, como les mostré en su momento del 2021, ahora del 2025, que están siendo, digamos, como actualizados por el ministerio. Consulten, hay aportes que podemos hacer en la página del ministerio. El ministerio siempre nos publica estos borradores para que hagamos nuestros comentarios, retroalimentaciones y poder de alguna manera u otra aportar o construir este tipo de marco normativo. Ahí es la oportunidad que tenemos todos para decir, oiga, yo no estoy de acuerdo con esta norma, yo quiero que le pongan esto, que le quiten esto. Es una buena oportunidad para que interactuemos con los formuladores de normas, en este caso el ministerio. ¿Listo? Con esta introducción, entonces, pues vamos a validar. Resulta que para poder llegar a una metodología como la espina de pescado, hay un antecedente que es todo lo que está en el marco normativo y marco teórico que yo les tengo en las diapositivas. No lo vamos a abordar el día de hoy por tiempo, saben que tenemos 50 minutos, pero todo este marco teórico se los dejo ahí como consulta. Igual lo vimos en la primera sesión de esta comunidad que fue como el marco legal base. Ahí está, lo pueden ver en Posipedia o aquí se los dejo como memoria del evento para que ustedes lo puedan consultar. La resolución 1401, entonces enfoque de incidentes y accidentes de trabajo, que es importante que tengan en cuenta que la funcionalidad o el objetivo de la investigación no es hallar responsables, sino las causas, ya sean básicas o inmediatas, tal como lo contestó el 98%. Es importante que tengamos en cuenta que se basa en hechos probados. Siempre tenemos que hablar de qué es un elemento probatorio. Es que él de pronto llegó tomado, es que él de pronto no había tenido capacidad, es que él de pronto no tenía una aptitud médica. Ojo con esto, siempre la investigación, porque se considera un elemento probatorio en un proceso jurídico, debemos tener siempre un elemento o un hecho probado como tal. Los hechos probables sirven para hacer la lluvia de ideas, para poder, digamos, como tener un panorama de todo lo que vamos a colocar en el formato. Pero mi recomendación como experta, no soy abogada, una de mis mejores amigas es abogada, el doctor Palomino, pues que siempre nos está ilustrando con su marco normativo, el doctor Carlos Ayala, pues con todas las conferencias que nos da y todo el tema, que fue profesor mío de la universidad también. Entonces, de alguna manera u otra, lo que trato de decirles es, desde el marco normativo, desde la estructura que nosotros tenemos, mi recomendación es, ojo, la investigación de incidentes y accidentes de trabajo hacen parte de un proceso legal del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Eso implica que aunque sea un documento privado, es decir, de tu empresa, ¿cierto? Se vuelve un elemento público de alguna manera cuando entra en un proceso legal, cuando entra en un proceso de jurisprudencia, cuando hace parte de un elemento probatorio. Entonces,
dentro del contexto jurídico es muy importante tener claridad que siempre se debe escribir la verdad en este tipo de documentos, sean privados o sean públicos, porque la falsedad en un documento implica unas sanciones o unos temas legales, que son mucho más agravantes cuando son en un documento público. Y cuando yo radico al ministerio, cuando yo entrego el documento, pues se vuelve de alguna manera u otra un elemento probatorio de uso público, en este caso para un proceso jurídico. Entonces, es muy importante tener en cuenta que se hable de hechos probados y no de hechos probables, ¿ok? Listo. Ahora, la definición de accidente de trabajo que estaba en la 1401 fue actualizada o modificada por la ley 1562, artículo 3, donde nos da una definición de accidente de trabajo. Creo que todos la conocemos. Si hay alguien nuevo en esta conferencia que de pronto no tenga la estructura, toda la trazabilidad que hemos venido manejando en estos años, me puede hacer la pregunta o le queda, como les digo, la conferencia grabada en Posipedia. Entonces, suceso repentino que sobrevenga al trabajador por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional, psiquiátrica, invalidez o la muerte. Y nos da una serie de situaciones, que si es con órdenes del empleador, que si es horario de trabajo, que si es con acción sindical, que si el transporte lo suministra la empresa o no, que si está en misión o no está en misión. Digamos que la norma, en este caso la ley 1562, nos estructura qué sería ese accidente de trabajo. Y cuando hablamos de incidentes, si volvemos a la 1401, de hecho en la 1562 también lo establece, y suceso acaecido en el curso de trabajo o en relación con este que tuvo el potencial de ser un accidente. Importante, es como cuando voy caminando y me resbalé, casi me caigo. Así de sencillo. Me caí, pues ya no es un casi, sino me caí, ya hay un hecho causado y entonces ahí entra el escenario de analizar si es incidente o si es accidente, que ya vamos a ver el ejemplo. Y bueno, accidente grave. Ya tenemos claridad sobre la consecuencia, amputación de cualquier segmento corporal, fractura, huesos largos, fémur, tibia, etc. Fíjense que aquí en la modificación que les mencionaba ahorita de esta, digamos, como norma, perdón, un segundito, me voy acá a definiciones, que se me perdió el señalamiento, y acá nos da una definición de accidente grave un poco más estructurada o más amplia, accidente grave. Entonces, ojo, esto que les estoy mostrando es un proceso investigativo, consultativo que hicimos nosotros. No es el marco legal existente. Bajo el marco legal existente, accidente grave es este que están viendo acá como tal, pero en la actualización o en el borrador que tenemos, habla también de accidente biológico, de accidente de temas cardíacos, afección respiratoria severa, aplastamiento torácico, castración, emaculación traumática, y nos da una serie como de más aspectos para tener en cuenta en cuanto a un accidente grave, ¿ok? Por ejemplo, lesiones producidas por arma de fuego o arma blanca con hospitalización, eso no estaba incluido en la 1401. Rotura o estallido de vísceras no estaba contemplado en la 1401. Entonces aquí nos da como un poco más nos cierra un poco más esa definición de accidente de trabajo, que lo pueden consultar. Este documento está en internet, aquí en la presentación está la bibliografía, lo pueden consultar si quieren ir de pronto de alguna manera yendo un poco más allá o ver más allá de lo evidente que es nuestra frase de estas conferencias. Pero bueno, digamos que en accidente grave tenemos esta resolución. Entonces aquí esta fotografía la he puesto en algunas ocasiones y todavía nos quedan dudas. Volvemos al punto, incidente, accidente o condición de riesgo. Si el señor va caminando y se resbala pero no se cae, diríamos que es un incidente. Pero si se resbala y cae sentado, veríamos si es incidente o accidente. Ahora, si cae del desnivel que tenemos ahí de la excavación, entonces de ese punto hacia abajo cae, entonces, como se cayó de un desnivel a otro, sí lo catalogo como accidente. Pero si cae sentado, no, porque él se paró, se limpió la piernita y siguió caminando. Ojo con eso. Es el criterio que tú determines dentro del contexto qué es incidente y qué es accidente, porque en mi condición con no soy médico, yo no podría determinar si hubo una lesión, si no hubo una perturbación funcional o algo de una secuela que él tenga de antes, y entonces resulta que sí funcionó o que sí fue un accidente de trabajo. Entonces es muy importante que tengan claros esos parámetros de hasta dónde es incidente, de dónde sería accidente, y obviamente ya con el marco normativo, qué sería accidente grave. ¿Qué puedo recomendar? Existen accidentes que bajo el contexto del borrador que les acabo de mostrar serían graves, pero bajo la norma actual, que es la 1401, no serían graves.
Entonces, yo me apego a la norma en cuanto a qué reporto, los tiempos, etcétera, del accidente grave con la norma actual, pero sugiero que de pronto en su procedimiento de investigación de accidentes se contemplen estos nuevos contextos como para tener una ilustración, ir un poco más allá, actualizar, profundizar, pero obviamente desde el marco legal, solamente lo que nos dice la 1401. Bueno, el proceso de investigación, ya saben que incidentes, accidentes, y el objetivo es identificar causas básicas y causas inmediatas dentro del contexto. Y dentro de las obligaciones, habla de adoptar una metodología. Importante recordarles, no existe desde el marco legal una obligatoriedad a una metodología específica. Árbol de causas, 5 porqués, espina de pescado, no exige. Es decir, el marco legal no te exige, utiliza este para esto, utiliza este para esto. No, te dice una metodología. Pero consultando, a mí que me gusta mucho chismosear y consultar, encontramos esta guía del sector de reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo del Ministerio de Salud y Protección Social de abril del 2025. También es un documento que está en internet, es un documento de uso público, por eso lo muestro como tal. Y este documento nos da una guía con respecto a cómo esto aplica para ellos como entidad, su procedimiento interno. No digo que este sea un procedimiento legal que usted lo tenga que aplicar, no, estoy dando una ilustración con respecto a eso. Y fíjense que aquí, en la parte de metodología, me llama la atención que aquí sí establece algo importante y es lo siguiente, aquí en la página 9, igual esto está en la bibliografía, dice: este proceso de investigación se desarrolla siguiendo la metodología de los 5 porqués. Y en caso de ser graves o mortales los accidentes, se utiliza el árbol de causas. ¿Esto qué significa? Que ellos como entidad definieron que si no es un accidente grave, bajo la estructura de la resolución 1401, cualquier incidente o accidente, obviamente que no sea grave, utilizan la metodología de 5 porqués. Pero si es un accidente grave o mortal, utilizan la metodología de árbol de causas. Esto es un acogimiento, es una definición que esta entidad define en su estructura dentro de su procedimiento, pero no es obligatoria para ustedes. Ustedes pueden definir cualquier metodología como tal. Sin embargo, les traigo el ejemplo porque puede ser algo bastante interesante. De hecho, esta investigación surgió a raíz de una pregunta que me hicieron en una conferencia como: Erika, es que yo tengo una empresa donde, voy a conectar el computador que se me va a descargar y después quedamos aquí en ceros. Me decían: Erika, es que a mí me dijeron que 5 porqués para esto y análisis de causas de árbol para esto. Entonces, ok, ustedes lo pueden definir en su procedimiento y está bien. Al final, la obligación tuya es adoptar una metodología. ¿Qué es lo que no sería tan chévere? Que adopten una metodología, por ejemplo, árbol de causas, y el formato tenga espina de pescado. Me pasó con un cliente que estábamos haciéndole como una revisión del sistema de gestión y encontramos esa estructura. En la metodología dice árbol de causas, pero en el esquema que está en el formato aparece la espina de pescado. Entonces ahí es donde a veces no somos coherentes con la información y ahí es donde tenemos el enredo con el tema metodológico. ¿Ok? El equipo investigador, esto también lo hemos visto, recordemos, si es incidente o accidente participarían mínimo 3 personas, el jefe, el COPAS y el responsable del sistema. Pero si es un accidente grave o mortal, entran 2 más, que es el profesional con licencia SST y el encargado del diseño de normas y procesos y mantenimiento. Erika, es que yo soy el mismo representante del COPAS y soy el responsable del sistema de gestión. Pues en teoría deben aparecer los 2 datos con 2 firmas, así sean de la misma persona. Ojo, tipcito, si yo soy representante del sistema de gestión, no debería ser parte del COPAS, porque el COPAS, el responsable del sistema de gestión le rinde cuentas al COPAS. Entonces, pues de alguna manera no podría yo ser juez y parte, pero no está en la norma que sea prohibido o no, simplemente es un tipcito para recomendarles. Investigación de los contratos que tengan y la línea de tiempo. Aquí es donde a veces nos confundimos un poco y recuerden, tenemos una línea de tiempo establecida dentro del marco normativo que es la resolución 1401 y nos habla que después del accidente yo tengo 15 días para hacer la investigación, pero ojo, esos 15 días no me define si son hábiles o calendario.
Según el Código General de Procesos, si no está especificado qué tipo de días son, se considerarían días hábiles, ¿ok? Pero miren que en la parte de la línea de tiempo, cuando la ARL emite el concepto, la norma sí dice 15 días hábiles como tal. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que en el caso de la investigación tenemos 15 días. Como no está definido, los podemos considerar como hábiles. Sin embargo, muchas ARLs y algunas empresas se acogen a lo establecido en el artículo 22416, donde habla de accidente o enfermedad con muerte del trabajador. Aquí sí me dice que son 15 días calendario siguientes a la ocurrencia del evento. Entonces, cuando hay muerte del trabajador por accidente o enfermedad laboral, tengo 15 días calendario para entregar la investigación a la ARL. Pero en la 1401 no me especifica, en este caso, la investigación, yo podría hacerlo como hábiles, pero para que no se enreden y no tengan de pronto como esa cuestión de tiempo en su contra, definan todo o como hábiles o calendario, pero siguiendo el marco normativo. En este caso, usted podría decir, bueno, yo me acojo a este artículo y digo que son 15 días calendario para cualquiera, sea accidente, incidente o accidente grave o mortal, podría ser. O define que para los que no tengan muerte del trabajador serían 15 días hábiles y para los que muerte del trabajador, calendario, como ustedes prefieran como tal. Ok, dentro de la metodología, cualquiera que sea espina de pescado, árbol de causa, 5 por qué, el enfoque debe centrarse en las causas y no en los hechos o no en los responsables, perdóname, basarse en hechos probados y reconstruir el accidente en lo posible en el sitio donde se haya generado. Entonces, si yo voy a hacer una espina de pescado, que ya lo vamos a ver, vamos a analizar cómo reconstruirlo como tal. Dentro de la 1401 es obligación que la aportante utilice una metodología, no me dice cuál, aquí hay unas alternativas y son las que hemos desglosado durante este tiempo. Aquí les dejo el enlace de la consulta que les hice con respecto a la guía que les acabo de mostrar del Ministerio de la Protección Social, donde habla de que si es árbol de causas es para graves y si no es análisis de 5 porqués. Como les digo, es una consulta, lo pueden adoptar, lo pueden revisar o simplemente lo dejan establecido como esté en su procedimiento. Esta ilustración me pareció muy interesante de esa guía metodológica y habla de las fases de una investigación. Entonces, habla del antes, durante y el después. Esto les puede servir mucho como guía en las metodologías, ya sea árbol de causas, ya sea espina de pescado, 5 por qué, sino que pues quise como traerla acá. Habla de planificación de la investigación, acciones inmediatas, recolección de la información, análisis de causas, organizar la información, validación de la gestión del peligro, acciones correctivas y preventivas y comunicar los resultados, que habla de lecciones aprendidas. ¿Por qué les traje esta imagen? Porque en la norma no nos obliga a hacer divulgación de lecciones aprendidas. Esto es un tema que se ha venido adoptando de tiempo, pues como que estructura, porque sirve como retroalimentación para el proceso de mejora continua. Y fíjense que ellos en esta guía lo manejan como un estándar de su procedimiento y es comunicar las lecciones aprendidas. Mi recomendación, cuando tengan muchas sedes, por ejemplo en construcción que tienen varias obras o en IPS donde tengan varias seccionales, es importante que la lección aprendida se divulgue a toda la organización y a todos los frentes de trabajo, no solo donde ocurrió el accidente, porque eso amplía la posibilidad de establecer medidas preventivas para que no vuelva a suceder, como pasó en esa sede, en otra sede o en otra seccional. Es como una recomendación. Listo. Entramos ahora en materia con espina de pescado. Básicamente un poquito de historia. Esto fue creado por el desarrollador japonés Kaoru Ishikawa en 1943. Ahí sí me perdonan mi japonés, pero bueno. ¿Qué es lo que dice esta metodología? Un análisis de problemas. Para todo, esto es un tema corporativo. Es decir, no tenemos ventas, tenemos caída en los números, no tenemos visitantes, etcétera. Entonces, ¿qué problemas tenemos? Problemas de movilidad, problemas de transporte. Para cualquier problema usted puede estructurar esta metodología de espina de pescado. En nuestro contexto o en nuestro alcance, gracias a los 279 asistentes que nos acompañan el día de hoy. Entonces, bajo el contexto de la espina de pescado, ¿cuál sería nuestro problema? Pues el accidente, porque pues ya lo veríamos como un problema como tal. Y tiene la siguiente estructura. Básicamente tiene una cabeza que es donde emerge el problema, es decir, el accidente, el efecto, que fue lo que pasó, las espinas gruesas de alguna manera que son como las posibles causas que estén provocando el problema en cuestión y las espinas menores de alguna manera son las que determinan las causas menores.
¿Eso qué significaría si lo aplicáramos a contexto? Las espinas gruesas serían las causas básicas y las espinas menores serían las causas inmediatas, de alguna manera para que tengan un poco más de ilustración. Ay, me rasco acá. Ok. Entonces, ¿qué me dice la estructura de la espina de pescado? Tengamos como 4 estructuras o 4 elementos o 4 puntos o 4 aspectos a tener en cuenta. Elige el problema, es decir, el incidente o el accidente. La metodología nos habla de 6M: método, maquinaria, mano de obra, medición, materiales y medio ambiente. ¿Ok? Ustedes pueden escoger las 6, basarse en esa, escoger sus propias aspectos, sus propios ítems o sus propias espinas gruesas, por decirlo así, o quitar, poner bajo lo que ustedes consideren. Esto es una guía que nos da el método de espina de pescado. Dibuja, pues, darle la forma al pescado para darle la cabeza, las espinas mayores y las espinas menores y analizar los resultados y hacer seguimiento. Y esto se debe documentar, ¿ok? Entonces ya tenemos la estructura. Ahora, ¿recuerdan cuando hablábamos de reconstruir? ¿Se acuerdan que les decía en la metodología que se debe reconstruir? Bueno, entonces aquí entra en la parte de las 6 M's. Entonces, reconstruir, ¿qué implica? Método. ¿Cómo fue la metodología de trabajo que estaba haciendo la persona? Máquina, voy, miro, prendo la máquina, funciona de aquí para acá, de allá para acá, sube, baja. ¿Cómo funciona la máquina para yo poder estructurar una mejor idea, un mejor panorama de qué fue lo que pasó? Mano de obra, le digo al señor, párese acá y haga como si estuviera trabajando. Pues obviamente puede ser el accidentado si no fue grave, o una persona que haga la tarea que hacía el accidentado para yo poder tener una ilustración. Ahí es donde hablamos de reconstruir. Medición, por ejemplo, en el caso que vamos a tener ahora, tenemos un accidente causado por un tema asociado a ruido, entonces la medición de ruido, iluminación, material particulado es muy importante. ¿Qué resultado nos dio? No tenemos resultados, pues busquemos mediciones similares o hagamos mediciones para que nos den una ilustración. Materiales, eran de buena calidad, tenían trazabilidad, la ficha técnica, el historial, etcétera. Este tema de los materiales es muy importante porque muchas veces, ¿tiene el arnés? Sí, perfecto. ¿Está certificado? Sí, perfecto, para adentro. Pero no tenemos una ficha técnica, pero no tenemos una hoja de vida, pero no tenemos una trazabilidad que nos pueda decir el estado. Eso es importante en la reconstrucción. Y pues medio ambiente, era de día, era de noche, estaba lloviendo, había agua emposada, etcétera, porque pues básicamente es importante. Entonces, fíjense que estas 6M que nos da la metodología, lo importante de reconstruir teniendo en cuenta estas 6M's. Insisto, es una recomendación. Si ustedes de pronto, no, es que a mí no me parece tener ahí medición porque a mí no me aplica la medición, bueno, entonces la dejas en blanco o la omites. Lo que pasa es que esta estructura nos da un panorama mucho más amplio de poder encontrar esas causas básicas e inmediatas. Para los que recuerden, este es un accidente fatal que nosotros tuvimos una empresa, en una plataforma, en una empresa, en un sector petrolero, en una zona petrolera del país. Nosotros estuvimos participando en la investigación de este accidente fatal para darle, digamos, como un apoyo a la entidad para poder resolver sus causas básicas y causas inmediatas. Entonces, ¿qué pasó? Estaban trabajando en la parte, haciendo unos temas de trabajos eléctricos, unas partes de acondicionamiento. Teníamos unos trabajadores en un punto, otros trabajadores en otro punto y había un elemento que ustedes pueden ver acá en la flechita roja estaba el trabajador fallecido, los 2 punticos son otros 2 trabajadores de otra empresa contratista y este elemento generador que está acá obstruía la visual de las 2 partes, por lo tanto no se podían ver que alguien estaba allá o alguien estaba acá como tal. ¿Qué pasa? El trabajador desenergiza el elemento para poder hacer esta actividad que está haciendo él, esta tarea, ir allá a arreglar los barrajes, etcétera. Y los otros 2 trabajadores necesitaban energizar para poder hacer la actividad, suben la energía y este trabajador sufre una descarga, lo llevan a primeros auxilios y en el proceso de recuperación o de maniobra fallece el trabajador, ¿ok? Entonces, sí, ustedes me van a decir, no, pero que tenía que hacer bloqueo y etiquetado, pero que la interventoría, pero que el permiso de trabajo, todo lo que ustedes me han dicho durante este tiempo que hemos analizado son temas que se han ido mejorando, porque recuerden que, aunque suene feo decirlo, los procedimientos, las normas, los formatos, los registros, la documentación en seguridad y en el trabajo, por lo general se actualizan o se mejoran cuando hay eventos que hacen esa modificación. Entonces, digamos como lo aprendí yo en una empresa multinacional minera en Montelíbano y es,
las normas y los procedimientos se escriben con la sangre de las personas que han fallecido. Y es así, fallece este trabajador, se encuentran esas causas básicas y ok, entonces pilas, hay que hacer bloqueo y etiquetado, pilas, hay que divulgar los permisos de trabajo, bla, bla, bla. Y esto hace que se evite a futuro la muerte de un trabajador. No debería pasar que tenga que morir alguien para que yo tenga mejora continua. No, jamás deberíamos pensar así. Pero en este caso, esta situación y la investigación arroja una mejora que hoy en día de alguna manera reduce los índices de accidentalidad y de mortalidad derivados de esta tarea como tal. ¿Qué pasa? El trabajador está utilizando esta herramienta que ustedes ven acá, haciendo el ajuste del barraje. Cuando sube la energía, pues automáticamente él tenía pues sus guantes, sus elementos de protección personal, pero sufre la descarga. Los que sean muy observadores y tengan en cuenta, ahí van a encontrar el detalle en cuanto a una de las cosas que se debe mejorar en este tema de investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Crédito aquí para mis exalumnos de la universidad, cuando les dictaba clase en la especialización de seguridad y salud en el trabajo, salió este caso y les dije, chicos, vamos a hacer esta investigación, ¿quieren participar? Lo valgo como trabajo de la materia. Y quienes se animan. Entonces, este grupo de chicos que están ahí mencionados, un saludito para Julián, un saludito para Dianita, para Cristian y bueno, para la doctora Mayra Esmeralda Ramos, que nos acompañó en esta investigación. Entonces, dentro del proceso investigativo reunimos, además de los que decíamos en la normatividad, que el encargado de las normas, que el jefe inmediato, etcétera, quisimos armar un grupo de especialistas para poder tener una mayor o una mejor perspectiva del tema. Ahí es donde entendí con esta participación de este equipo, que no debe ser, es que fue un accidente eléctrico, llamemos a un ingeniero eléctrico. Casualmente en la universidad tenía un alumno, que es Cristian, que era ingeniero electricista, perdón, no es ingeniero eléctrico, es ingeniero electricista, y nos apoyó. Pero también teníamos a un fonoaudiólogo, y ustedes dirán, ¿y un fonoaudiólogo qué puede aportar? Ok, Julián dijo, no, yo quiero participar, profe, hagámosle. Y resulta que al final, el tip que nos dio Julián fue el análisis de la causa, o uno de los resultados dentro de las causas inmediatas, básicas que tuvimos en esa investigación. Entonces, no, a veces, no, es que como es un accidente de trabajo con maquinaria, entonces llamemos al ingeniero mecánico, ya. Entre más personas tengamos, más perspectivas tengamos, más capacidad visual e interpretativa tengamos, pues mucho mejor va a ser la investigación. Listo, llegamos aquí a la estructura como tal. Están muy concentrados porque no me han, sí me han preguntado, sino que no lo he visto. Juan Sebastián, no se escucha, tiene el micrófono apagado. Perdón, Paulita, ¿me están escuchando? ¿O será Juan Sebastián el del problema? Paulita, ¿me están escuchando? Fernando. Sí, señora, perfectamente. Bueno, muchas gracias. Entonces, Joan Sebastián, revisa tu micrófono, puede ser tu computador. Willy, buen día. Los accidentes leves que no tienen complicaciones ni secuelas también se deben reportar al ministerio. Bueno, buena pregunta, Willy. ¿Qué es lo que nosotros hacemos dentro de la estructura? Salgámonos un poquito de la espina de pescado, respondámosle a Willy Alexandra. Cuando tú tienes un accidente dentro de la estructura que menciona la normatividad, sea incidente o sea accidente, estás obligado a investigarlo. El reporte que tú haces a la ARL es obligatorio. Digamos que el accidente sea leve, tú tienes que la obligación de hacer el reporte, el FURAT, formato único de reporte de accidente, haces la primera reporte y haces todo el proceso y haces la investigación. Eso es obligatorio. Pero el tema de remitir al ministerio, básicamente la normatividad lo asocia a los accidentes graves o fatales. Es decir, tú a la ARL le tienes que reportar todos los incidentes, accidentes, hacer la investigación, y el reporte como tal, pues es de los accidentes. Ojo con esto, a veces un incidente, no sabemos si es accidente o accidente, mi recomendación, como en el caso del señor que estaba caminando en la excavación y cayó sentado, yo no sé qué pudo haberle pasado, yo lo reportaría. Es que me dispara los índices de frecuencia, sí, pero te regula la severidad porque no fue un accidente. Cuando lo determine la ARL, me explico. En una empresa que yo asesoro, se hicieron 10 reportes en el año, ¿ok? Y al final, en los índices que nos presenta la ARL del año, nos hace el reporte de 5
accidentes. ¿Eso qué significa? Que a juicio de la ARL, dentro del proceso, de los 10 reportes que se hicieron, solo 5 fueron accidentes, los otros fueron incidentes. Y ya, tú cumpliste con tu obligación de reportar. Claro, no, es que el señor estornudó, reporte. Ojo, hay que tener criterio para poder determinar qué es incidente y qué es accidente, pero ante la duda, consúltalo con tu ARL, valida con profesionales, asesórate bien y haces el respectivo reporte. Si aún así, por ejemplo, el señor se cayó, ¿ok? Y no te dijo nada y a los 2 días aparece cojeando, oiga, lo manejamos como incidente, pero vamos a reportarlo así sea extemporáneo, ¿ok? Volviendo a la pregunta de Willy, entonces, al ministerio se reportan las investigaciones de los incidentes graves o fatales como tal, porque eso lo establece la normatividad. Los demás eventos se deben reportar a la ARL y hacen parte de la documentación del sistema de gestión, ¿ok? Willy, espero haberte dado respuesta a tu pregunta. Sigamos, entonces, dentro del contexto que habíamos validado con el accidente de la parte eléctrica que tuvimos, entonces, aquí es donde entran las 6 M's y es donde tú empiezas a pensar con lluvia de ideas con tu equipo de trabajo. Entonces, tenemos muerte del trabajador. Entonces, en mano de obra, tú llegas y colocas, esta estructura estaría asociada a las causas básicas y las causas inmediatas, como les decía, son las espinas menores. Entonces, la espina gruesa o la fuerte, la grande, la espina de la causa básica, está asociado a un plan de capacitaciones en mano de obra y en retroalimentación del trabajo como pausa inmediata. ¿Por qué? Vuelvo y digo, por tiempo no alcanzamos a analizar como toda la estructura uno por uno, pero les voy a dar, digamos, como los tips que les puedan ayudar mucho para analizar las demás. Pues resulta que ahí sí había un permiso de trabajo que firmaron cada empresa contratista y era una misma interventoría. Es decir, la interventoría conocía los 2 permisos de trabajo, conocía las 2 tareas a realizar. Lo que no se hizo fue una retroalimentación de las 2 empresas contratistas, ¿cierto? De esas tareas que iban a realizar. Entonces, de una manera u otra, no se contempló el trabajo en paralelo. Solo lo conocía la interventoría, no lo conocían las partes asociadas. En maquinaria, miren que aquí nos dimos cuenta de un tema de diseño. Estos equipos son fabricados en países con estaciones, verano, invierno, otoño, primavera, y por lo general en estos países el invierno es muy crudo, muy fuerte. Entonces tiene un revestimiento de fibra de vidrio y de elementos termogénicos que permiten que no se congele la máquina como tal. Cuando yo me traigo este equipo a un país como Colombia, en una zona petrolera como obviamente la zona del Meta y todo este tema, donde las condiciones de temperatura son diferentes a un invierno, digamos que hace más calor, la temperatura es más al nivel del mar como tal, pues estos revestimientos o algo generan un incremento en las condiciones de temperatura, lo que hace que el trabajador se deshidrate un poco más, tenga, digamos, como unos temas asociados a calor y a temperaturas que le pueden afectar de alguna manera su operabilidad. ¿Por qué decimos esto? Porque el trabajador salió por el calor que estaba haciendo a tomar agua y ustedes saben que allá por lo general les tenían unas bateas con agua, con hielo y agua. El trabajador se quita su guante, mete la mano, toma agua, se refresca la cara como tal, se pone su guante y se va a trabajar. Oiga, pero es que eso es normal que pase. Sí, pero de alguna manera es un elemento que hay que tener en cuenta en la investigación, el diseño de la máquina y el acceso. Fíjense cómo el señor tenía que meterse así esa posición que él tenía para poder lograr llegar allá. Esto también genera una condición de riesgo para un evento como este tipo. El método, el proceso, cómo se estaba haciendo, no hubo un corte, un bloqueo y etiquetado, no se aplicaron las 5 reglas de oro, el trabajo en paralelo no se divulgó, etcétera, ¿ok? En cuanto a la parte de materiales, ¿se acuerdan la herramienta que les dije tengan cuidado? Una de las causas que nosotros encontramos en la investigación y que la empresa no quiso aceptar es que el trabajador debía tener herramienta y elementos de protección personal dieléctricos. La empresa argumentaba, la empresa que nos contrató decía, no estoy de acuerdo con ustedes porque estaban trabajando en frío, es decir, estaba desenergizado y para trabajo en frío no tengo por qué darle elementos de protección personal ni herramienta dieléctrica, cosa que a mi criterio y al de mi equipo no es válido porque el trabajo con energía eléctrica es una tarea de alto riesgo y sea en línea viva o línea muerta, o sea en caliente o en frío, se debe aplicar el protocolo de las 5 reglas de oro como tal. Entonces, no estoy diciendo
que porque si la herramienta hubiese sido dieléctrica, el trabajador no muere. Pero recuerden que dentro de la jerarquía de controles, eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP, que nos da el decreto 1072, habla de que los elementos de protección personal son complementarios a las demás medidas de control, no son aislados. ¿Eso qué significa? Que si yo desenergizo un elemento de protección personal dieléctrico, es un elemento complementario, una medida de control complementaria a ese control de ingeniería que yo pude haber establecido como tal, o a ese control administrativo en el caso del permiso de trabajo. Entonces, por eso nos pareció muy importante incluirlo. Como les digo, la empresa no estuvo de acuerdo, nos contrataron, les hicimos el análisis con todo el equipo, aún así no estuvieron de acuerdo, finalmente hicieron el ejercicio con otra compañía, donde pues la investigación se hizo como la empresa quería, y pues finalmente el caso quedó, digamos, como fue un accidente y no hubo un tema de culpabilidad como tal, diferente a lo que habíamos validado nosotros, que sí había unos escenarios de culpa dentro del dolo por haber omitido algunos temas de control como tal. Pero bueno, ese no es el caso. Y en medio ambiente, aquí es donde entra nuestro querido amigo Julián. Julián Ordóñez, un saludo para ti. Fonoaudiólogo especialista en seguridad en el trabajo, que lo invitamos el día de hoy. Espero que nos esté acompañando. Entonces, fíjense que aquí hay algo interesante y es el ruido. Cuando hicimos la investigación, porque fuimos hasta la zona petrolera, estuvimos allá, nos paramos, hicimos como todo el arqueo, como todo el tema, encontramos algo interesante y es que la persona de la seguridad en el trabajo de cada contratista dice que sí les informó a los trabajadores de los trabajos en paralelo. ¿Ok? Yo sí le informé a mi equipo, allá van a estar trabajando, y el otro, yo le informé a mi equipo que allá iban a estar trabajando. Es decir, ellos argumentan que sí hubo una retroalimentación como tal, y eso mismo argumenta la interventoría. Sin embargo, no hay un elemento probatorio como tal determinante de esto, y es una probabilidad que sí hubiese pasado, pero no había una prueba determinante que dijera, por ejemplo, una divulgación donde hubiera un listado de asistencia, donde se divulgan las tareas del contratista A y el contratista B en la zona tal y bla, bla, bla. ¿Listo? Eso no pasó. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que tener en cuenta los elementos probables que nos dicen, pero en el formato, en el documento de investigación, solo se tiene en cuenta la prueba. Y en la prueba no había prueba de esta argumentación. Sin embargo, bajo el artículo 82 de la Constitución Política Nacional de Colombia, habla del principio de buena fe. Esto se contempló en la investigación, entonces los personales de SST manifiestan que sí hicieron la divulgación, y se dejó consignado como tal. Sin embargo, al no haber pruebas, pues no se anexa como tal. ¿Por qué hago todo este preámbulo? Porque en su momento, Julián nos dice, pero habrán escuchado la conversación, la divulgación, y nos quedamos todos como así, pues en una capacitación pues se habla y se dice, ¿no? Claro, ¿qué es lo que nos dice Julián? Cuando hay ruido ambiental, puede que este ruido afecte las bandas conversacionales, es decir, que a nivel auditivo tú escuchas el ruido de la máquina, del entorno, pero no escuchas la banda conversacional, es decir, lo que le explicaba a la chica, a la persona de SST, lo que habló, no lo escucharon los trabajadores. Entonces, bajo ese contexto, fue muy importante el aporte de este fonoaudiólogo en la investigación. Fíjense que uno que tiene que ver un fonoaudiólogo en un tema de un muerto con accidente eléctrico en una zona petrolera, pero fíjense que fue muy importante este contexto. Entonces, dentro del escenario, entonces dijimos, ok, el argumento es que sí se socializó, pero no se pudo escuchar la divulgación, por lo tanto los trabajadores no quedaron enterados. Entonces ahí es donde entra otra medida de control, no asumir, sino asegurarse. Se hubiera podido hacer de pronto en un escenario con menos ruido, porque hay plantas o empresas donde no se puede apagar la máquina, o se hubiera podido llevar al personal hacia una zona que acústicamente permitiera la audición de las bandas conversacionales, o se hubiera hecho con ilustración visual, como una cartelera donde le muestre usted está aquí, usted está acá, y este está trabajando acá, y este está trabajando acá. Es decir, ¿qué herramientas me hubieran permitido a mí haber hecho una divulgación adecuada del contexto? Entonces, bajo este escenario que les muestro, se desarrolló esta espina de pescado. ¿Ok? Ahora, vamos a ver si hay preguntas. No hay preguntas. Ya somos 313 asistentes. Muchas gracias a todos por estar pendientes. Miremos si hay más preguntas por acá. No, no hay más preguntas. Ok, sigamos. Entonces, vamos a poner un caso que lo vamos a hacer aquí entre todos. Tenemos
más o menos 2 minuticos para terminar con esta estructura. Entonces, esto es una obra civil donde este trabajador va caminando, pisa esta tapa que tiene esta caja de inspección, la tapa no está asegurada y tabla estaquea, es decir, pasa derecho y la tabla se le voltea. El trabajador cae dentro de la caja y tenemos esta situación, ya después del evento, pues se tapó la caja, se puso como correspondía, pero más o menos esta ilustración que tenemos acá es lo que a veces encontramos en muchas obras o en la calle. A veces las cajas de inspección cuando uno va en la calle, las alcantarillas, creo que han visto muchos accidentes de esos, la señora va caminando o su bebé, su hijo y pasa derecho en la alcantarilla porque la tapa no está bien puesta. Eso fue lo que pasó dentro de esta estructura. No fue un accidente grave, no se puede manejar como incidente porque hubo un hecho causado, es decir, aquí donde entra el análisis. Fíjense que el trabajador, por obvias razones que tapamos aquí la carita, se estaba riendo como me caí, o sea, qué bola, soy un bobo, me caí. Pero él lo veía como una burla, ¿sí? Y podríamos haberlo manejado como incidente porque, bueno, se cayó, se paró, no le pasó nada. Pero volvemos al punto. Yo no sé qué pasó después. Él tenía una fisura, hace muchos años tenía la tibia fracturada y entonces aquí se le venció un poquito la soldadura que tenía del cartílago. Yo no sé si él ahí tuvo un impacto sobre la rodilla y eso le genera afectación posterior a temas de bandeleta isquiotibial o de la pata del ganso. Es decir, no lo sé. La recomendación mía como especialista asesora de esta empresa fue, por favor, reporten el evento a la ARL como si fuera un accidente. Será la ARL la que una vez le presentemos la investigación y haga su análisis, me dirá si fue un accidente o fue un incidente, pero yo cumplo desde el marco legal a entregar la información que a mí la ley me obliga a hacer, ¿ok? Listo, entonces vamos desde este contexto a hacer esa investigación como tal. Si tienen preguntas o algo, les puedo ilustrar un poco mejor el accidente, el evento, pero pues digamos que aquí en las fotografías está como el paso a paso. Entonces, vamos a hacer el ejercicio entre todos. Me gustaría que me apoyaran con decirme en el chat si tienen aportes o algo. Entonces, digamos que no estoy de acuerdo, Erika, con que metamos todo eso porque eso es mucha información y yo no tengo tiempo. No fue un accidente grave. Aquí pueden decir, oiga, si es un accidente grave, metamos las 6M. Si es un accidente leve, no metamos las 6M, solamente dejemos 3. Me estoy inventando. Eso lo defines tú dentro de tu sistema de gestión como tal. Entonces, en este caso, medición. ¿Había algo que tuviera que ver con una condición de medición, de ruido, iluminación? Si yo me voy acá, yo podría decir, bueno, iluminación, sí, acá se ve oscura la caja, pero el ambiente no tenía una condición de afectación por iluminación o algo, entonces digamos que no me aplica iluminación. Medio ambiente, fíjense que aquí se evidencia que estaba lloviendo, que es una zona donde la obra estaba inundada, por decirlo así. Entonces puede que cuando hayan puesto la tapa, como estaba enlagunado, pues no se vio que quedó superpuesta y no encajó en la muelita, la tapa con la muelita que tiene acá. Si ustedes ven estos dientecitos que tiene acá, la tapa debe encajar ahí para que no genere como ese tablesacado que estamos hablando ahí. Entonces digamos que podríamos decir que había un tema de lluvia dentro del contexto que impidió la lluvia y el barro visualizar si la tapa había quedado bien o no. De hecho, en otros contextos hemos visto este tipo de tapas así, como que le ponen la tapita, pero le ponen es como un elemento que no es la tapa, le ponen ladrillos, le ponen, ¿cómo se llama? Camillas, las que son de madera, o le ponen rejilla, pero no le ponen la tapa como tal. Entonces, estas medidas controlan la causa inmediata, que es como visualmente el hueco está ahí, pilas, pero no la causa básica que está asociada obviamente a que no está usándose el elemento adecuado. Como cuando vamos a usar un destornillador y no tenemos destornillador y usamos un cuchillo de mesa. Digamos que hacemos la misma función, pero con un elemento diferente que no está diseñado para esta tarea o actividad que yo estoy haciendo. ¿Listo? Dentro del contexto, mano de obra. Entonces uno podría decir, oiga, no había una capacitación de riesgos, me estoy inventando. Oiga, en la zona del sótano tal tenemos cajas destapadas porque estamos drenando el agua lluvia y no se puede tapar para que se pueda drenar. Entonces vamos a estar pendientes de la cinta amarilla que estamos colocando alrededor. No la vayan a romper, no la vayan a quitar porque tengo que dejar la caja destapada para que drene el agua por ahí, pero ustedes deben estar visualmente conectados con esta medida de control en el medio que estamos colocando. Eso podría ser asociado al tema de mano de obra. Maquinaria, de pronto podríamos decir,
Dentro de este contexto tenemos, hay maquinarias de excavación, entonces no puedo poner la tapa porque estoy excavando y la retroexcavadora puede pisar la tapa y la puede partir. Entonces, en ese orden de ideas, estaría colocando tapas cada rato. No es el caso de acá, no pasó, pero les pongo la ilustración para que lo tengan en el radar. Entonces, ¿yo qué hago? Pongo la maquinaria normal, no pongo la tapa, sino que pongo una señalización ahora, o restrinjo, puede ser que restrinja la circulación por esa zona para que la gente no pase porque tengo maquinaria, hueco, persona, ¿sí? Entonces no puedo no puedo hacer control en la fuente de tapar el hueco, pero hago un control en el medio que sería control de acceso, por ejemplo. Y en el método, entonces, oiga, tengo que drenar el agua porque pues finalmente no la puedo tapar, es una alcantarilla o es una caja de inspección o de drenaje de aguas lluvias, está lloviendo, tengo el sótano inundado, pues tengo que drenar. Entonces, tengo dos opciones, o utilizo una motobomba para sacar el agua, y la dreno hacia otro lado porque ahí tengo circulación de personas, o hago lo que les digo de no poner la tapa, pero sí señalizar como tal. Entonces, siempre las medidas de control deben ser enfocadas al control, tanto de las causas básicas como de las causas inmediatas. Pero si yo hago control sobre la inmediata y no la básica, siempre voy a tener la situación. Les comentaba en el caso de accidente pasado, es que tengo una señora se me resbaló por pisar un charco de agua. Ah, perfecto, trapeo y pasó. Causa inmediata, pero no tapo o no curo la gotera, que es la que genera el goteo para que se haga el charco. Esa sería la causa básica como tal. ¿Listo? Ahora, para finalizar, dentro de las causas o el análisis de causas, para poder llenar esta información que tenemos acá, les puedo sugerir que utilicen la NTC 3701, que es una guía técnica colombiana donde en el anexo C habla del análisis de causalidad, tanto las causas básicas como las causas inmediatas. Aquí es donde le digo que se hizo la consulta a la entidad, en este caso el ICONTEC. Efectivamente la norma no está comercializada, no está vigente, no se comercializa, de alguna manera no está, sí, vigente en este momento, ¿sí? Según la entidad que la genera. Pero en otras páginas web uno la puede encontrar como disponible. Entonces, ante esa duda, ¿qué se hizo? Oiga, señores, Pepito Pérez, página web de internet, yo los consulto mucho a ustedes, pero encontré esto, en esta página del ICONTEC no aparece la norma, pero en su página aparece como vigente. ¿Qué me contestan ellos? Oye, muchas gracias por estar pendiente de nuestra página. Efectivamente, desde el 2020 no actualizábamos esa normatividad en SST. Efectivamente, la NTC 3701 del 95 no es vigente, no tiene reemplazo y la fecha de anulación fue el 19 de octubre del 2022. O sea, la 3701 desde el 2022, digamos que no tiene un reemplazo ni está vigente. ¿Ok? Claro, hasta ahí. Pero eso no significa que no la podamos usar como herramienta para poder tener un mejor panorama. Si existiera una más actualizada o algo, pues como la GTC 45, que estaba en la 2007, ahora la 2012, listo, pues es una actualización, pero digamos que utilizo la actualizada. ¿Significa en este caso que no la puedo utilizar? Mi recomendación es, si hay herramientas como guías técnicas que nos sirvan para poder tener todo ese análisis de causas, para saber qué pongo aquí en cada espinita como tal, yo lo usaría y no habría ningún inconveniente como tal. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Veo que no hay más preguntas. Gracias a los 323 asistentes. Aquí les dejo el proceso sancionatorio, que ya lo hemos visto en el marco legal. Por tiempo no alcanzamos a validarlo todo como tal, pero pues ahí están las sanciones que implicaría. Y aquí les dejo la bibliografía de donde se tomó la información para esta conferencia. Muchas gracias a todos y vámonos con el sondeo a ver cómo nos va. Muchas gracias, ingeniera. Así es, vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Primera pregunta. ¿Una metodología como la espina de pescado permite determinar A, causas del accidente, B, responsables del accidente? 15 segundos y conocemos los resultados. Ok. Si hay preguntas, las pueden hacer. Milena me dice gracias. Sonia Smith, señalización con cinta de peligro. Claro que sí, asumo que era el ejemplo de la tapita. Gracias, Sonia Smith, por tu participación. Estos son los resultados. A, causas del accidente. No, causas del accidente 98%. B, responsables del accidente 2%. Esta primera pregunta, ¿cómo nos fue, ingeniera? Muy bien, la teníamos clara desde el principio, fue 98 al inicio, 98 al final. Efectivamente, cualquier metodología, incluyendo espina de pescado, se basa en hallar las causas o determinar las causas del accidente, más no responsables como tal.
Listo, ingeniera, muchas gracias. Continuamos, segunda pregunta. Una metodología como la espina de pescado se basa en A, hechos probables, B, hechos probados. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A, hechos probables 40%, B, hechos probados 60%. Esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue, ingeniera? Bueno, fíjense en algo interesante y seguramente esta pregunta saldrá en la próxima metodología que tengamos. Fíjense que hechos probados era el 54% y ahora subimos al 64%. ¿Qué significa? Que quedó un poco más claro que la metodología de investigación de accidentes de trabajo, llámese espina de pescado o en este caso, se basa en hechos probados. Pero fíjense que hay un 40 y tanto por ciento que todavía tiene la duda y habla de hechos probables. Entonces, en la próxima conferencia ahondaremos un poco más en esto para que los que tengan dudas las podamos corregir. Listo, ingeniera, muchas gracias. Continuamos, tercera y última pregunta. Una metodología como la espina de pescado se concentra en A, evidencias, B, procedimientos. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. A, evidencias 82%, B, procedimientos 18%. Esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue, ingeniero? Fíjense que teníamos el 79% en evidencias y ahora ya subimos a 80 y tanto por ciento. Efectivamente, dentro del contexto, todo debe ser un proceso asociado a la evidencia como tal, al soporte, al registro, para que pueda ser considerado como un elemento probatorio. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Estoy aquí contestando por interno algunas de las dudas que me están validando, que de pronto no me preguntan por acá. Muchas gracias a todos por haber estado el día de hoy con nosotros. Nos vemos el próximo martes, creo que tenemos conferencia, sí, el 1 de julio, en una conferencia similar a esta para que nos puedan acompañar. Un abrazo, feliz día para todos, feliz semana. Ingeniera Erika, muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos veremos en futuras oportunidades. Queremos hacerle esta gran invitación para todos los habitantes del departamento de Santander para que participen con nosotros en el segundo Congreso Nacional en Salud Psicosocial y Cultura Humana para la Transformación Empresarial. Este lo vamos a realizar en Bucaramanga el día jueves 26 de junio en un horario de 8 a 5 de la tarde. Tendremos experiencias interactivas, simuladores de realidad virtual, charlas inspiradoras con expertos, retos colaborativos y talleres prácticos. Escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace que dejamos en el chat pueden realizar la inscripción y participar. Lo mejor de todo, no tiene costo y es certificado. Los esperamos. También queremos invitar a nuestros habitantes de Quibdó para que participen de nuestra acción educativa Campamento de Brigadas de Emergencias Olimpiadas por la Vida. Prepárate para 2 días llenos de acción, trabajo en equipo y retos reales. Este se realizará en el Centro Recreacional y Vacacional Citara los días 26 y 27 de junio. Escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace que dejamos en el chat, podrán obtener más información, inscribirse y participar. Están todos cordialmente invitados. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades del conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipedia Talleres Web. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándolos con el siguiente video de los hubs de innovación que ofrecemos para todos nuestros afiliados. Recuerda, estamos disponibles en Bogotá y Medellín. En el chat encontrarán el enlace para realizar la inscripción. Selecciona tu ciudad. No esperes más para participar. Que tengan un excelente día. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado.
Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa. Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos!